Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante del pensamiento educativo de José Carlos Mariátegui. Concepto de educación. Para Mariátegui, la educación es un proceso que debe desarrollarse en los educandos dentro de un nacionalismo bien comprendido, con valores éticos, sentimientos cívicos, buenos modelos y valores personales y profesionales que va ligada siempre a la economía. A continuación les explicaré de forma breve sobre la vida personal de Mariátegui. Nació el 14 de junio del año de 1894 en Moquegua. José Carlos Mariátegui fue escritor, periodista, político y filósofo peruano. En 1907 quedó huérfano. En 1909 empezó a trabajar en la prensa de Lima. Posterior a eso, en el año de 1925, inaugura la imprenta en Editorial Minerva. En 1926 aparece la revista Amauta. 2 años después, en el año de 1928, aparece su mejor obra, Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. El 16 de abril del año de 1930, lamentablemente, Mariátegui falleció. Posterior a eso, en el año de 1934, se dieron a conocer la obra póstuma Defensa del marxismo. En 1950, obra póstuma El alma matinal y otras estaciones. En 1969, obras póstumas El Perú, ideología y política. Contenidos de la educación. Para Mariátegui, la educación nacional no tiene espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Por ende, la educación respondía a los intereses de la burguesía dominante y no al pueblo. Los contenidos recibieron 3 influencias negativas para el desarrollo. Primero, la herencia española. Segundo, la influencia francesa. Y tercero, la influencia norteamericana. Por otro lado, la educación en la colonia y en la república tiene carácter elitista y escolástica. Sujetos de la educación. Mariátegui considera el educador como categoría de trabajadores en el orden neoliberal y burguesa, contribuido a diferenciar la clase burguesa de las clases populares. También considera el educando como una juventud sensible, con ideas del presente, sumida en una obediencia pasiva. Fines de la educación según Mariátegui. Primero, forjar a hombres pensantes y operantes. Segundo, educar para transformar la realidad de una sociedad. Tercero, el trabajo es el papel básico de la educación. Cuarto, desarrollo de sus potencialidades para el bien social. Por ende, para Mariátegui, la educación tenía la finalidad de forjar al hombre nuevo, hombres pensantes y operantes, que sean capaces de interpretar su realidad para transformarla a través del trabajo productivo. Por otro lado, Mariátegui propuso que la escuela del trabajo debe ser planeada como concepción, como fin y como método. A continuación vamos a ver los medios de la educación. Su diagnóstico de Mariátegui desnudó la realidad de una educación que había ahondado las diferencias entre educación burguesa con zonas marginales.
lo cual sostenía que debía planearse un espíritu nuevo en la escuela. Para que la educación no sea un área desarticulada, ineficiente e incompetente, deberá crearse medios de previsión. Los métodos importados solo contribuyen a producir robotizados, diplomados y literatos, lo cual Mariátegui sostenía la postura de la autoeducación. Por ende, era necesario pensar en nuestros medios organizacionales, legales y de previsión que operativicen como instrumento de apoyo a la labor pedagógica. A continuación vamos a ver las obras póstumas de Mariátegui, todo lo relevante a temas de la educación. Educación laica. Les indico que posee un carácter demo-liberal burgués, lo cual denuncia el carácter nivelador y mediocre de la educación burguesa. Aparece en la historia como un producto natural del liberalismo y del capitalismo. La libertad de la enseñanza. La educación y la escuela está subordinada al Estado y este a los intereses de la clase dominante. Por ende, la revolución social, al producirse un nuevo tipo de sociedad, traerá en consecuencia un nuevo tipo de educación. Educación y economía. Para Mariátegui, el problema educativo debe ser entendido como problema económico-social. Es por eso que la educación ha sido influida por el industrialismo. También sostiene que la educación debe ser con orientación práctica y realista. La enseñanza única y la enseñanza de clase. Mariátegui denuncia la educación burguesa, porque es una educación con carácter de clase, lo cual la clase burguesa sofoca o ignora todas las inteligencias de la clase pobre. Por ende, sostiene la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades. Nuevas corrientes y la escuela. Mariátegui da una profunda admiración de la labor Lunácharsi. Lunácharsi fue un dramaturgo crítico literario y político quien propone que el trabajo productivo constituya la base de la vida escolar, no como un medio de asegurar el mantenimiento de la escuela, sino como una actividad productiva y socialmente necesaria, y su labor fue existente en Rusia revolucionaria, entre las grandiosas aspiraciones de transformación social. Es por ello que Mariátegui da una profunda admiración. Además, Mariátegui creía que las nuevas corrientes pedagógicas, considerando el método pedagógico de Pestalozzi y Froebel. El problema del preceptorado. El Estado burgués no valora la labor del maestro. Por eso Mariátegui decía que les niega casi completamente todo medio de elevación económico o cultural, lo cual carecen los maestros de bienestar económico. Estrategias pedagógicas. Mariátegui considera 3 estrategias pedagógicas. Primero, estrategia pedagógica de la conversación. La pedagogía contemporánea pone en el centro al estudiante, sus aprendizajes, producto del esfuerzo profesional docente, acción docente redefinida en el rol diferente a la pedagogía burguesa. Segunda estrategia, rol mediador del docente.
En esa relación docente-estudiante, el Amauta prefigura su rol apartado de la pedagogía burguesa de orientación promocionada de facilitación para los aprendizajes en la educación de niños y adolescentes. Tercera estrategia: práctica de la contradicción cognitiva. Precisamente la tercera estrategia central de la Amauta para el acto pedagógico exige un docente mediador con observaciones previas de la cultura externa y con la práctica. Para Mariátegui, estas tres estrategias eran de suma importancia para que se impartiera la educación. La universidad. El problema de la universidad. Para Mariátegui, la crisis universitaria es parte del problema de la educación burguesa. Por eso denuncia la ausencia de catedráticos y de ideas renovadoras que asuman responsablemente el ideal revolucionario en busca de una nueva sociedad. La cuestión universitaria. Mariátegui se ocupa detenidamente del análisis de la cuestión universitaria y se considera que su pensamiento estuvo fuertemente incluido por el movimiento de reforma universitaria, lo cual defendió la autonomía universitaria, la participación estudiantil en los consejos y el concurso como medio de ingreso a la carrera de docente. Apreciación crítica. Algunas ideas de Mariátegui en la actualidad tienen vigencia, como por ejemplo la educación es de clase. Sostiene que debemos partir de un diagnóstico que permite afrontar el problema educativo, el mismo que para ser comprendido en su real dimensión debe ser entendido como un problema económico-social. Mariátegui considera que la educación debe ser entendido como lo económico y también lo social. Mariátegui interpretó profundamente el problema educativo de acuerdo a su tiempo. Por ende, Mariátegui denominaba una frase, lo cual dice que no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Gracias.